Un buen taller de poesía o de literatura es aquel que te despiertan las ganas de continuar. Ya, no se, ya deja de ser un taller de poesía y se convierte en un club social, en un club donde tú puedes compartir, puedes conversar en la más plena confianza, a que no te van a cuestionar. eh, Siempre va a ser una contribución y vas a tener un espacio de desahogo y vas a crecer también. Y te vas a nutrir también de la gente que está en el taller, en el club. Y, y mucho de eso va a depender del profesor, del instructor, del dirigente, del poeta, del escritor que esté a cargo de ese taller, sea poesía o literatura. Va a depender de él. ¿Ya? Yo he visto y me han comentado talleres de literatura que comienzan y terminan, quienes participaron obtuvieron lo que querían, algunos no tanto, y listo. O sea, comenzó en marzo, terminó en agosto y eso fue todo. Se cumplieron los objetivos, se entregó la información, se hicieron ejercicios y se presume de que están todos satisfechos. Pero los buenos talleres son justamente los que no son talleres, no que son verdaderos clubes. Es un club social en donde no hay un inicio, un fin, sino que es un taller permanente. Es un taller permanente y que va a durar indefinidamente hasta que el instructor, el poeta, el escritor decida ponerle fin, ¿ya? O hacer una pausa. Eh, y esos son los mejores, en mi opinión. Esos son los mejores, porque se crea una atmósfera muy bella, pero va a depender como digo, del poeta, del escritor, del que esté a cargo, cuál es la atmósfera que quiere él hacer. Y sobre todo, si llega gente en sintonía con él. Entonces, que esté en sintonía con él y que también le despierte, ¿ya?, ese entusiasmo para seguir creando, ¿ya? Porque la literatura, la poesía, las palabras no están muertas, no son estáticas. Una publicación es solo una publicación, pero la creatividad está viva y uno tiene que trabajarla. Y es bueno crear esos espacios donde se comparten experiencias, se comparten anécdotas. Y de esas anécdotas uno se inspira para escribir algo. Uno también tiene que buscar por su cuenta, independientemente de buscar la anécdota, buscar la experiencia, ya sea en el pasado, en el presente. Y va a depender del poeta, del escritor a cargo del taller. Va a depender mucho de eso. Si el objetivo es ganar dinero solamente con el servicio, se va a notar, se va a notar, ¿no? Eh, y lo ideal es que no sea así. Pero bueno, ahora en un taller siempre te plantean el objetivo. ¿Cuál es tu objetivo escribiendo poesía o escribiendo cuentos? ¿Qué pretendes? ¿A qué lector quieres llegar? Yo creo que hay distintos tipos de lectores. Yo soy de los lectores que yo leo para entretenerme, para distraerme. A mí me encanta leer para aprender, me encanta para distraerme, para entretenerme. eh, para eso me encanta leer. Ese es el tipo de lector que soy. Yo no voy a escoger una literatura, un libro, que me vuelva pesimista. Porque yo no quiero volverme pesimista. No me gusta ese tipo de literatura. Eh, no porque no vibro con eso, no me hace sentido. O sea, mi vida no fue trágica, pero fue melancólica. Entonces, leer melancolía no es lo mío, ¿ya? Lo mío es entretenerme, algo que me despierte la creatividad, que me lleve a una experiencia entretenida. Y yo creo que ese es el principal objetivo, más que leer, de escribir para gente inteligente. Esta pretensión ridícula de algunos escritores
o aspirante a escritor de escribir para gente inteligente, escribir para la crítica, escribir para que los académicos te acepten y te puedan otorgar un premio y puedas ser reconocido como escritor, como poeta. Yo creo que es sumamente ridículo pensar de esa manera. Yo creo que todos somos inteligentes en cierta medida, dependiendo del tema que nos interese. Si te gusta el romanticismo, entonces, bueno, dale, escribe cuentos románticos, novelas románticas. Si te gusta que esas novelas románticas terminen en tragedia, bueno, está bien. Hay gente que le gusta la tragedia. La gente que le gusta la tragedia siempre busca reafirmar aquello en lo que cree. No estoy de acuerdo con eso, no me gusta esa idea. Y yo creo que uno tiene que escribir pensando en la temática que uno quiera desarrollar. El resto se ve con el tiempo. Uno va puliéndose, como se dice, va afinando, va trabajando un estilo, va desarrollando tal vez un vocabulario distinto, va manejando lo simbólico. Y eso se logra también con el tiempo. Hay algunos poetas, escritores que se hacen famosos con un premio sencillo, un reconocimiento sencillo, pero en la madurez literaria, se van descubriendo el desarrollo de su interés en otros temas. Hay una profundidad en la psicología de los personajes. El simbolismo ya ha ido como aumentando cada vez más. Entonces, los premios no dicen nada. Los premios en literatura y en la poesía no dicen nada acerca del autor. Solo que la persona ganó un premio, ganó una cierta cantidad de dinero, pero nada más que eso. Es solamente algo del momento, de una fotografía. Y hay unos escritores que ganan premios, pero se mantienen en cierta medida, creo yo, estancados en una forma de hacer poesía, en una forma de escribir. Y hay otros, en cambio, que ganan premios, tal vez no tantos, pero uno puede ver el cambio, la madurez literaria, ¿ya? El desarrollo de mayor cantidad de símbolos, de enriquecer cada vez más la narrativa. Y no me refiero al aumentando el vocabulario con palabras rebuscadas cada vez más academicistas. No me refiero a eso, sino en el uso apropiado y medido de las palabras y sobre todo de las ideas y de las imágenes que quieren construir. Y también de la manera de entretener al lector. Y ahí se ve una madurez literaria. Hay madurez literaria cuando no hay premios incluso. No habiendo premios hay gente que va madurando literariamente. Yo conozco personas que escriben poesía en Francia. En Francia conocí a un chico, Loic, compañero de universidad. Eh, él, él tenía una idea acerca de Chile eh, por lo que escuchaba, por lo que sabía de la historia de Chile y por lo que le escuchaba el testimonio de los chilenos exiliados políticos. Y cuando me conoció a mí quedó perturbado porque yo le conté otra historia de Chile. La historia de Chile, mi versión de la historia de Chile, sobre todo del tema de la política contemporánea, en el año 2000, o sea, la transición había sido en el año 90, habían pasado 10 años, eh, y conoció mi versión, y quedó traumatizado con lo que le dije. Obviamente que uno va madurando, va cambiando, y, y las observaciones que para uno antiguamente eran coherentes y eran válidas y eran legítimas y eran convicciones, ahora ya no lo son.
y se me olvidó lo que iba a hablar. Por eso voy a tener que hacer una pauta para tener un orden de lo que tengo en la cabeza. Y. Loic. Y él escribía poesía y escribía pequeños relatos y me los compartía. Yo no era un académico, tampoco lo soy. ¿Ya? No soy un experto en. No manejo un gran vocabulario y en ocasiones me cuesta expresarme en ciertos ámbitos. Me confunden se me confunden las palabras, a veces tengo una idea y quiero decir otra cosa. Entonces, y el entusiasmo a veces me traiciona porque quiero decir todo muy rápido y no encuentro las palabras precisas a veces oportunas. A diferencia cuando estoy calmado y tranquilo en una conversación. Y frente a las cámaras es bastante complejo para mí y la idea de este canal es justamente poder trabajar ese lado para poder desarrollar otro canal con un tema en particular. Entonces Loic escribía cosas y eran cosas bien sencillas, igual que yo, escribía cosas sencillas. Nosotros mantuvimos contacto hasta el 2015, 15, 16. De ahí ya perdí contacto de él. Inicialmente nos escribíamos por cartas escritas. Cuando volví era mucho más romántico y literario. Escribir una carta a mano. Internet ya estaba desarrollándose. 2004 cuando 2005 regresé. Al principio de 2005. No, finales de 2004. Y mantuvimos comunicación, luego comenzamos a ocupar el internet y mantuvimos comunicación hasta el 2015 con Loic. Y me compartía lo que escribía y yo también le compartía algunas cosas de las que escribía. Y ahí en todo ese periodo pude ver su evolución y también su madurez literaria. Entonces, él iba afinando detalles. ¿Ya? Nunca, hasta el día de hoy sigue participando en concursos, escribe cosas, creo. Yo creo que sí, a no ser de que él ha perdido, a no ser de que él se haya decepcionado. Yo de vez en cuando escribo su correo, pero nunca no recibo respuesta. Y yo pude ver una cierta madurez literaria, como yo creo que también él pudo haberla visto en mí. Y él fue afinando y desarrollando y entrando en detalles mucho más enriquecedores. Él se interesó mucho en aprender español. No sé si habrá aprendido a hablar español. Y bueno, tenemos la misma edad. Y ahí uno puede ver la madurez literaria o el crecimiento, el irse desarrollando más en la expresión literaria o poética. Hay algunos que escriben un poema y por coincidencia o por circunstancias ganan un premio sin haber tenido ninguna formación académica. ¿Ya? Y eso iba a mencionar a alguien, pero primero tengo que corroborar esto, porque y eso también no sé si es un valor, ¿ya? Ser poeta por cueva, ser poeta por suerte, ¿ya? No sé si tendrá valor, pero yo creo que hay muchas cosas que se deben a las circunstancias. Hay gente que se vuelve famosa en la literatura por circunstancias, por circunstancias, por contactos, por tener influencia, por tener amistades, vínculos, por hacer vida social.
o se crean las oportunidades y, y se hacen famosos, logran posicionarse y vender sus obras. Algunos no han ganado ni un premio, ningún reconocimiento, no han recibido ningún reconocimiento en toda su vida, pero hay gente que las compra, se entretienen y se han hecho de un nombre, por así decirlo, en el medio literario. Y jamás fueron a un taller de poesía ni de literatura, porque los hay. Entonces ese también es un tema, porque hay muchas personas que promueven sus talleres literarios prácticamente como una garantía para comenzar a ser un escritor, lo cual no es así. Esa es una fantasía de los talleres. Un taller no te va a garantizar convertirte en un escritor o en un poeta. Por más que tú trates de desarrollar un estilo propio, de, de desarrollar aún más tu escritura, siempre algún profesor de literatura o algún aficionado o algún escritor va a encontrar algo, un pero, ¿ya? Algo que no está bien en lo que tú estás escribiendo. A veces por pura envidia, ¿ya? Eh, Lamentablemente en todas partes hay gente envidiosa. Y la literatura en Chile y la poesía en Chile son circuitos cerrados, son circuitos pequeños, no, y están todos, se conocen entre ellos, ¿ya? Se conocen entre ellos y tienen contacto y recomendaciones, entonces, y hay mucha gente que escribe, hay mucha gente que escribe poemas, escribe cuentos, novelas, y se las envían a las editoriales, las presentan en editoriales. Conocí una persona que presentó su novela. eh, yo se la leí por amabilidad, ¿ya? Yo no estaba interesado en la temática de él. La presentó a una editorial y el editor le dijo que no le interesaba, no era la temática que él estaba buscando. Ya había mucha gente escribiendo de esto. eh, lo que escribió no era algo que se pudiese destacar y además no tenía contacto y no tenía nombre, o sea, no era conocido. Y por lo tanto no era de su interés para la editorial, ¿ya? Y es así, ¿ya? Es así. Entonces, más que el taller como una instancia para formarte como escritor o como poeta, los talleres, en mi opinión, son instancias para hacer vida social, para compartir, para disfrutar, para que alguien escuche lo que tú escribas. Y eso es lo importante, lo principal, para mi gusto. En esos clubes literarios, donde ya prácticamente son todos amigos, ya saben a qué hora juntarse, ya se ubican, hay un mínimo de respeto, consideración, de empatía, y, y se pasa bien, es un grupo de confianza donde se pueden hablar de distintas cosas sin enojarse. Entonces, eso es lo bueno de un taller literario, ¿ya? Cuando se convierte en esas instancias, ¿ya? No un taller para cumplir con un objetivo, ser rentable la actividad, no. Eh, y para eso es bueno los talleres. Es el lado positivo de los talleres, de un buen taller literario o, o poético, ¿ya? Pero el taller literario no te va a garantizar que tú te conviertas en un poeta o en un escritor, ¿ya? Hay otros elementos, creo, que son ahora fundamentales como para poder desarrollarse como poeta y en mi opinión son las redes sociales. Son las redes sociales, es TikTok, YouTube y sobre todo la temática. ¿Cuál es la temática que tú quieres desarrollar al momento de escribir un poema? ¿Cuál es la temática?
No te preocupes a quién quieres dirigirte. Eso va a ser otro video. Es la temática. Lo voy a anotar porque de lo contrario voy a olvidar. Es la temática. ¿Qué temas quieres abordar? Y me voy a centrar en la poesía. ¿Qué temas quieres abordar? No para quién. No para quién escribir. Hay géneros, bueno, va a ser para otro video. Gracias por llegar hasta aquí.